Seguimos con trigonometría. En este caso lo que vamos a hacer es la suma y la resta del seno de dos ángulos o del coseno de dos ángulos. Es decir, vamos a ver el seno y el coseno de la suma de ángulos. Para esto necesitamos saber cuatro fórmulas que las podemos reducir a dos porque son muy parecidas. La de la suma la del seno de la suma, la del seno de la resta, la del coseno de la suma y la del coseno de la resta de dos ángulos. Vamos primero a la del seno. Si yo tengo el seno de la suma de dos ángulos, la fórmula no la vamos a demostrar, es muy larga la demostración y realmente no tiene mucha importancia. El seno de la suma de dos ángulos es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Es decir que el seno de la suma es el seno del primero por el coseno del segundo más el seno del segundo por el coseno del primero. Si lo que tengo es una resta, la fórmula es la misma, el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, pero en vez de ir un más va un menos. El seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Es decir, el seno de la resta de dos ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo menos el seno del segundo por el coseno del primero. Si lo que tenemos es el coseno de la suma, va a ser coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. En el coseno cambia el signo. Si yo acá tengo un más, lo que me va a quedar en el medio es un menos. Y si lo que tengo es el coseno de la resta, voy a hacer la misma fórmula, pero en vez de ponerle un menos acá, le voy a poner un más. Es decir, me va a quedar coseno del primero por coseno del segundo, más seno del primero por seno del segundo. Si resumimos, nos queda otra vez. El seno de la suma es seno del primero coseno del segundo más seno del segundo coseno del primero. En la resta es igual, pero en vez de ponerle un más, le pongo un menos. Lo único que cambia es el signo. Seno del primero por coseno del segundo, menos seno del segundo por coseno del primero. Si lo que tengo es el coseno, bueno, entonces lo que tengo es, primero, el signo va al revés. Y segundo es coseno del primero por coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo. Y si lo que tengo es la resta, el coseno de la resta me va a quedar una suma dentro, desarrollado, y me queda el coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo. Ahora vamos con un ejemplo. Bien, vamos a ver un ejemplo con el seno de un ángulo. En este caso el ángulo es de 75. Lo primero que tenemos que pensar es qué valores conocemos, qué valores exactos conocemos. Y conocemos del seno o del coseno, conocemos el ángulo de 0, el de 30, el de 45, el de 60, el de 90, y empiezan a repetir, ¿no? 120, 135, así infinito. Pero yo tengo que me voy a basar principalmente en estos 5 primeros ángulos. ¿Tengo alguna forma de hacer con sumas o restas de estos números el 75? Si piensan un cachito, podemos hacer 30 más 45. Si yo sumo 30 más 45 me da 75. Por lo tanto, yo tengo el seno de 75, puedo decir que es lo mismo que el seno de 30 más 45. Y lo que me queda es el seno de una suma. Aplicando la fórmula del seno de la suma me queda el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Reemplazando con los valores exactos que nosotros conocemos, sabemos que el seno de 30 es un medio, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y trabajando un poquito, lo que podemos hacer acá es multiplicar un medio por raíz de 2 sobre 2 me va a quedar raíz de 2 sobre 4 más, de este lado también multiplicamos, me queda el 4 abajo y arriba me quedo raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6. Esto lo podemos dejar así o podemos poner un solo denominador que me va a quedar raíz de 2 más raíz de 6, todo sobre 4. Cualquiera de las dos formas está bien y ese es el resultado del ejercicio. Si yo miro ahora, el próximo ejercicio que tengo es coseno de 15. Otra vez pienso, ¿cómo puedo armar el 15 con estos valores? Y podría tranquilamente hacer 60 menos 45. Podría haber hecho también 45 menos 30, pero vamos a elegir 60 menos 45. Entonces, el coseno de 15 va a dar lo mismo que el coseno de 60 menos 45. No se les ocurre aplicar distributiva porque les va a quedar mal. Es decir, esto, para que les quede claro, yo tengo el coseno de 60 menos 45, no es lo mismo que el coseno de 60 menos el coseno de 45. Hacen eso y va a estar mal. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso tenemos que ver la fórmula.
Bien, ahora nos queda el coseno de una resta. Como era el coseno de la resta, teníamos que poner coseno del primero por coseno del segundo más seno del primero por seno del segundo. Reemplazando y resolviendo. El coseno de 60, un medio. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, más el seno de 60 raíz de 3 sobre 2, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Qué nos queda? 1 por raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2 por 2 que es 4, más raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6 sobre 2 por 2 que es 4. ¿Qué me quedó? Me quedó raíz de 2 más raíz de 6, todo sobre 4. Dio la casualidad que da lo mismo, ¿no?, que el otro ejercicio. No dio la casualidad. Con esto reafirmamos lo que habíamos dicho, que el seno de un ángulo cualquiera, es lo mismo que el coseno del complemento del ángulo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso ayer? ¿Qué nos quedó? Fíjense que tengo el seno de 75 y el coseno de 15. Si yo sumo 75 más 15, me da 90. Es decir, que el seno de 75 me tiene que dar lo mismo que el coseno de 90. Acá lo demostramos con un ejemplo sencillo.